Si sientes que haces todo bien, comes sano, entrenas, descansas, pero tu cuerpo parece ir en tu contra, el culpable no es la edad, es el cortisol. Hoy voy a revelarte las 6 señales de que esa hormona te está saboteando. Y la número 1 es la que casi nadie sospecha. Este vídeo tiene fines informativos y educativos. No sustituye la consulta con un médico y no puedo darte un diagnóstico personal. Así que, si te reconoces en varias de estas señales, coméntalo con tu médico. El cortisol no es tu enemigo. Es la hormona que te levanta por la mañana, la que te da energía para afrontar el día, la que te protege en una emergencia real. El problema no es tener cortisol. El problema es tenerlo alto de forma sostenida, semana tras semana, cuando la amenaza ya no está, pero tu cuerpo sigue actuando como si estuviera. Imagina un motor de coche, revolucionado a tope todo el día, incluso parado en el garaje. Al final, algo se desgasta. Y ese desgaste en el cuerpo no aparece de golpe, aparece en forma de señales sueltas que muchas veces ni relacionamos entre sí. Vamos a esa cuenta atrás. En el puesto número 6, te salen moratones con más facilidad que antes o notas la piel más fina de lo normal. Ojo, esta señal por sí sola no quiere decir nada. Todos nos hacemos algún moratón sin motivo aparente, pero si la ves acompañada de otras de esta lista, suma un punto más al conjunto. El cortisol reduce la producción de colágeno en la piel, y menos colágeno es igual a piel más frágil. Puesto número 5. Te duermes bien, pero te despiertas a mitad de noche sin motivo y te cuesta volver a dormirte. No es el insomnio de no poder coger el sueño, es ese despertar concreto, sin razón externa, con la cabeza ya despejada. El cortisol tiene un ritmo diario y cuando se desregula, ese ritmo se altera precisamente en las horas en las que debería estar más bajo. Si ya te ha sonado alguna de estas dos primeras, déjamelo en los comentarios con el número. Me ayuda a saber por dónde seguir con el canal. Puesto número 4. ¿Te han dicho que tu densidad ósea ha bajado más de lo esperado para tu edad? El cortisol, mantenido alto en el tiempo, interfiere con la formación de hueso nuevo. Y esto es especialmente relevante después de los 50, cuando el hueso ya de por sí pierde densidad con la edad. Si a eso le sumas cortisol crónicamente alto, el golpe es doble. Ojo, que si esto te parece serio, lo que viene ahora explica por qué a veces sientes que no tienes fuerza de voluntad, cuando en realidad es química. Si me sigues sabes que no recomiendo nada que no me tomaría yo mismo o que no le daría a mi familia. Por eso he escrito la gran guía de la suplementación. En sus páginas te cuento qué suplementos tienen de verdad evidencia científica detrás, cuáles son un timo, qué dosis tienen sentido y sobre todo si tú los necesitas o no. Todo lo que me preguntáis en la farmacia respondido con calma y con rigor. Lo tienes en Amazon, FNAC, La Casa del Libro, El Corte Inglés y el enlace en la descripción. Puesto número 3. Por la tarde-noche te entra ese antojo de dulce o de pan que no tenías por la mañana. No es falta de fuerza de voluntad. El cortisol elevado empuja hacia alimentos muy calóricos, como forma de compensar el estrés percibido. Es un mecanismo hormonal, no un fallo del carácter. Antes de que te diga las 2 señales que más sorprenden a la gente, cuéntame, ¿cuál de las 4 primeras es la tuya? Y esos antojos de dulce de los que acabamos de hablar no vienen solos. Son el combustible perfecto para la señal número 2, que es la que más frustración genera. Puesto número 2. Llevas meses haciendo dieta y ejercicio de forma correcta y la tripa sigue sin bajar. Aquí está la trampa. Asumimos que si comemos bien y nos movemos, el resultado tiene que llegar. Pero el cortisol alto favorece que el cuerpo almacene grasa precisamente en la zona abdominal y compensa parte del déficit calórico que estás creando con la dieta. Por tanto, puedes estar haciendo todo bien y aún así
no ver el resultado esperado. Y si crees que la grasa abdominal es difícil de combatir, espera a ver la señal número 1, porque es la razón por la que mucha gente abandona el gimnasio sin saber que el problema no es su rutina. Y llegamos al puesto número 1. La señal que casi nadie relaciona con el cortisol. Pierdes masa muscular o te cuesta ganarla, aunque entrenes de forma constante. Esto es lo que más sorprende. Solemos pensar que si no ganamos músculo es porque no entrenamos lo suficiente o porque no comemos suficientes proteínas. Pero el cortisol elevado, de forma crónica, hace que tu cuerpo empiece a quemar su propio músculo para obtener energía rápida, aunque estés entrenando duro. Por tanto, puedes estar entrenando bien, comiendo bien y aún así perder terreno, porque hay una hormona empujando en la dirección contraria. Si te has reconocido en varias de estas señales, esto es lo que puedes hacer en 3 puntos concretos. Primero, prioriza el sueño antes que cualquier suplemento o dieta. Es la palanca más potente para regular el cortisol de forma natural. 2. Mantén el ejercicio, pero cuidado con el exceso de cardio de alta intensidad sin descanso, que puede mantener el cortisol elevado en vez de bajarlo. 3. Si tras aplicar esto durante varias semanas las señales persisten, pídele a tu médico una analítica que incluya cortisol para tener un dato real y no solo una sospecha. El cortisol no se soluciona con fuerza de voluntad, se soluciona entendiendo qué lo mantiene alto y quitándole ese motivo uno a uno. Si te ha servido este repaso, dale al like y suscríbete. Y si has llegado hasta el final, escribe en los comentarios cortisol bajo control. Así sabré que te has quedado hasta el final. Y aquí puedes ver un vídeo sobre por qué no deberías desayunar nada más levantarte. Y aquí puedes suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.